Hay secretos y silencios que en la memoria se pierden. Hay misterios nebulosos que la ciencia aclarará. En el génesis guerrero de la patria americana, la lucha social nativa donó su sangre callada. Renace en un zapucay que brota de las misiones la identidad popular de nativas rebeliones. Y somos nomás, chamigo, la historia del Poriajú, terruño que se agiganta, es el solar Yapeyú. ¿Quién era José Francisco de San Martín? Según numerosos testimonios de quienes lo conocieron de cerca y recogieron sus palabras o la de sus allegados, era un criollo americano de origen mestizo. Desde este momento el lujo y las comodidades deben avergonzarnos. En su libro Tradiciones de Buenos Aires, Pastor Servando Obligado cuenta que era voz corriente que San Martín procedía de muy modesto linaje, al menos por la línea materna. O sea, que no era hijo de doña Gregoria Matorras, a quien se conocía en Buenos Aires como castellana noble, prima del gobernador del Tucumán, don Jerónimo Matorras. En el mismo libro, Obligado anota las impresiones de quienes trataron a San Martín y lo describen físicamente. Bastante bronceado, de rostro anguloso, indio misionero, le llamaron los godos, y Tape de Yapeyú, el mariscal de las 20 batallas, Breyer. Aunque no tan moreno como Santa Cruz, Gamarra y Castilla, de Tape o indio le apodaban sus enemigos. En Mendoza, su fiel ayudante, Manuel de Olazábal, asistió a un parlamento con los caciques pehuenches en el que San Martín les dijo que, siendo también él indio, iba a pasar los Andes con todo su ejército para acabar con los godos que les habían robado la tierra de sus padres, pero necesitaba el permiso de ellos, que eran los dueños. El historiador chileno Benjamín Vicuña Maquena relató que para los orgullosos aristócratas de Santiago, San Martín era un libertador, pero también era un intruso, un extranjero, un paraguayo, el mulato San Martín, como llamaban los señores vecinos del Mapocho al ilustre criollo. Y José Pacífico Otero, el fundador del Instituto Sanmartiniano Argentino, refirió el mote despectivo que le pusieron los realistas en Perú. El Cholo de Misiones, como así lo llamaban al libertador del sur los españoles. Al volver del Perú, en octubre de 1822, San Martín visitó en Valparaíso a Mary Graham, amiga del almirante Cochrane y autora de un difundido diario de viaje en el que narró ese encuentro y escribió en inglés en su manuscrito: en Sudamérica se considera a San Martín como de raza mixta. En 1843, Juan Bautista Alberdi conoció a San Martín en París y escribió evocando ese momento: yo le creía un indio, como tantas veces me lo habían pintado. Obligado, en las antes citadas tradiciones, agrega una anécdota que San Martín contó entre amigos acerca de un genealogista andaluz que pretendía venderle falsas pruebas de nobleza de sus antepasados, y él lo sacó corriendo como rata por tirante. En ese relato, San Martín se refería a sí mismo como el indio misionero. Vicuña Maquena escribió desde París una serie de notas pocos años después de la muerte de San Martín, en base a entrevistas con la hija, el yerno y otros allegados,
donde afirmó que la vida del héroe no se podía explicar solo por sus ideas. El instinto del insurgente, es decir, del criollo, triunfó siempre de la idea especulativa. Había servido a la independencia americana porque la sentía circular en su sangre de mestizo. ¿Quiénes eran entonces sus padres? La partida de bautismo en Yapeyú nunca se encontró. El capitán Juan de San Martín y su esposa lo llevaron a España y lo presentaron como hijo legítimo de ambos para ingresar como cadete en un regimiento de Málaga. Pero antiguas tradiciones afirman que en realidad era hijo de madre guaraní. Sabemos que lamentablemente hay una historia oficial y tenemos otra historia que por ahí no es la que nos contaron. Entonces estamos a tiempo para poder dilucidar, certificando lo que ya venimos sabiendo, a través de esa tradición oral que sobre todo los correntinos sabíamos de que esa india guaraní Rosa Guarú no solamente fue la que amamantó, sino fue la que dio a luz a ese niño José. La cultura de la oralidad fuerte, ¿no?, que es matriz, a lo mejor por la herencia guaraní, y la historia transmitida, popular, transmitida oralmente, son parte de la naturaleza de ser correntino. La tradición oral correntina resguardó algunas pistas que hacen proteger la verdadera historia de José Francisco. En el año 2000 se hizo público el manuscrito de Joaquina de Alvear, hija del general Carlos de Alvear, quien cuenta que San Martín era hijo natural de su abuelo, don Diego de Alvear y Ponce de León, un marino español que vino al Río de la Plata en 1774, se quedó aquí 30 años y exploró la región misionera dirigiendo una comisión demarcadora de límites. En ese libro de memorias personales, hoy en poder del genealogista Diego Herrera Vegas, Joaquina hace una cronología de sus antepasados y dice que San Martín fue concebido por su abuelo con una indígena correntina. Soy sobrina carnal por ser hijo natural de mi abuelo, el señor don Diego de Alvear Ponce de León, habido en una indígena correntina, el general José de San Martín. Es la misma versión que se transmitió entre diversas ramas de descendientes de la familia Alvear, explicando que don Diego encomendó a aquel niño al matrimonio San Martín y Matorras para que lo llevaran a España y se comprometió a pagar los gastos de su carrera militar. El hijo mayor de él fue Emilio Alvear. Bueno, ese Emilio de Alvear tuvo un solo hijo que se llamó Camilo de Alvear. Camilo de Alvear es mi abuelo, quien tuvo un solo hijo que era Emilio de Alvear, mi padre, que ya digo que había fallecido, y que tenía una hermana que era María Elena de Alvear, que eran dos hermanos, ¿no? Y el único varón de Emilio de Alvear que hay soy yo. ¿Ustedes creen que esto fue mantenido en secreto en otras generaciones de la familia, ¿no es cierto? Sí, era como un secreto, no se decía que San Martín era un hijo natural, ¿no? Entonces, la verdad que era como un secreto dentro de la familia. La familia Alvear, tratando de resguardar la figura de nuestro prócer, y por, vamos a decir, indicación del que fuera presidente de la Nación, Marcelo Torcuato, había llamado a todos sus familiares y le había dicho, bueno, señores, vamos a aceptar de que San Martín era hermano de nuestro bisabuelo, tatarabuelo, Carlos María, pero vamos a mantener esto en el más absoluto silencio. Desaparecieron todos los documentos que podían llegar a probar la filiación de San Martín de Diego de Alvear, de todos aquellos documentos que la familia Alvear destruyó. Esto es lo único que queda. Joaquina
Viajó a Francia y visitó a San Martín en los últimos días de su vejez. Cuando en Europa por primera y última vez vi y conocí al general San Martín, la primera impresión fue dolorosa. Era toda una fortaleza que se deshacía. Y examinándolo bien, encontré todo grande en él. Grande su cabeza, grande su nariz, grande su figura. Y ya no vi más en él que una gloria de su patria que se desvanecía para no morir jamás. Este fue el general José de San Martín, natural de Corrientes. Su cuna fue el pueblo de Misiones, hijo natural también del capitán de fragata y general español, señor don Diego de Alvear Ponce de León. Yapeyú era un pueblo de indios de las misiones jesuíticas. Al ser expulsados los jesuitas, se radicó allí como teniente gobernador el capitán Juan de San Martín con su familia, y los libros de historia registran que era criada de la casa una joven guaraní, Rosa Guarú o Cristaldo, quien cuidó y amamantó al niño José Francisco hasta los 3 años, cuando lo llevaron a Buenos Aires y luego a España. Rosa Guarú. La figura de Rosa Guarú perdura en el folclore regional. Rosa Guarú, Corzuela, horario original de la decencia, sin estar en sazón será desazonada, nativa compatriota por piel y yapeyú, por la orquídea o luz desencarnada. Rosa Guarú, la niña. Dulce voz de cuna se oye en Yapeyú. Dicen que es la sombra de Rosa Guarú. Cunumí querido, lindo Cunumí, duerme que a tu lado vela tu pasí. Tu color es indio como el Urunday, no has nacido en vano junto al Uruguay. Si mi niño no se duerme en la selva, la flor de los yuchales se desvela. Si mi niño no de los padres, porque Rosita vivió muchos años en Yapeyú y su testimonio fue decisivo para establecer cuál era la casa donde nació San Martín, motivo de una larga polémica historiográfica. con acento indio suena en Yapeyú la canción de cuna de Rosa Guarú. Llevarás espada y usarás chapí para gloria, hijo de mi Taragüí. Ya clareando el 25 de febrero en Yapeyú, enraizado en Palo Santo, viene al mundo Ñanderú, Cunumí recién nacido, con ojitos de carbón, despacito se ha dormido al arrullo de una voz, con acento indio suena en Yapeyú la canción de cuna de Rosa Guarú.
llevarás espada y usarás capí para gloria, hijo de mi casa. Estos son los restos de la casa de piedra, su casa natal, conservada en el templete construido a ese efecto. Acá están los restos de los padres legales Juan de San Martín y Gregoria Matorras, que fueron traídos desde el cementerio de la Recoleta en años recientes y depositados en esta urna. Este es el higuerón, llamado higuerón Iguapoí, donde Rosa Guarú traía a jugar al niño José Francisco, según cuenta la tradición. María Elena Báez, descendiente de antiguos pobladores yapeyuanos, recogió de sus abuelos la tradición oral. Fui creciendo y preguntando y conversando sobre el tema, me interesaba mucho, mucho lo quería yo a San Martín. Según mi familia, mis tatarabuelos, mis descendientes, ellos dicen que Rosa Guarú tuvo ese niñito, pero que la familia enseguida lo sacó al nacer, ya al chico le pusieron el nombre de ellos, el apellido de ellos, todo, pero ella siguió cuidándolo todavía en la casa. El nombre de India de ella era Rosa Guarú, pero después la rebautizaron como Cristal. Y 30 años fui maestra, pero tuve que enseñarlo de los manuales. Claro, la fantasía de los manuales. Con mucho dolor en mi alma, mentía a mis alumnos. De la colonia San Juan, que formaron en Corrientes, gente inmigrante que vinieron, franceses, italianos, todo que vinieron. Y de ahí esa gente tardaron 3 meses en carreta para llegar acá a Yapeyú. Y llegaron y poblaron todo Yapeyú, le dieron terreno, casa, todas esas casas que estaban con los techos de teja que se hundieron. Ellos arreglaron todo y quedaron a vivir, pero los nuestros nunca se acoplaron a los nuevos habitantes, le voy a decir. Entonces, esos eran secretos. A los colonos franceses, claro. Nunca le contaban. Era un secreto que guardaban ellos como un tesoro, no contaban a nadie ese problema. Claro. Acá eran muy recelosos. Claro. Por eso de ahí viene el secreto. Que esa gente nunca se enteraron bien la historia verdadera. En un antiguo cementerio de Aguapé, paraje situado entre Yapeyú y Guapiabí, se cree que está la tumba de Rosa Guarú, que vivió más de 100 años. Los hijos de Rosa llevaron el apellido Cristaldo. Uno de ellos, Félix, fue juez pedáneo en Yapeyú. Una nieta de Rosa, Victoriana Cristaldo, fue la última mujer del sabio naturalista Amado Bonpland, que se radicó en esta zona y tuvieron 3 hijos. Todo esto nos lo confirmó Carmelo José Bonpland, otro descendiente de aquella familia que investigó el árbol genealógico. Carmen Bonpland, una hija de Victoriana, fue la testigo clave para dilucidar cuál era la casa natal de San Martín en Yapeyú. En la ciudad de Corrientes, Carlos Cristaldo y su familia, actuales descendientes de Rosa, mantienen también la tradición de que ella fue la verdadera madre de San Martín y para poder verificarlo, Carlos se prestó a un análisis de ADN. El padre de él nació en Guavirabí, Corrientes, cerca de Yapeyú, es un pueblito que está cerca de Yapeyú. Y todos los familiares, los tíos, ¿no?, nacieron en Guavirabí, donde nació Rosa Guarú y donde está enterrada Rosa Guarú, Cristaldo. Entonces toda esa rama Cristaldo desciende de Rosa Guarú. En forma oral, o sea, por tradición, es decir, mucha gente ahí de la zona, si ustedes son los Cristaldo, descendientes de Rosa Guarú. La investigación histórica tiene que llegar a aclarar estos aspectos de su vida, por un lado. Pero por otro lado tiene un sentido actual, porque la pregunta es esta: ¿por qué hoy aflora este problema
de la evidencia de que San Martín es mestizo. ¿Por qué? Porque ahora han declinado todos los prejuicios sociales que existían sobre el mestizaje. Este hombre era americano, no era español, ¿verdad? Entonces ahora han cedido esos prejuicios, por lo menos una gran parte de la sociedad. Por supuesto que hay otra parte que sigue anclado en los viejos prejuicios racistas, elitistas. En el 2000, año del sesquicentenario de San Martín, se planteó la polémica. José Ignacio García Hamilton reveló algunos datos en una historia novelada del Libertador que suscitó furiosas reacciones, y fuimos a la Comisión de Cultura del Senado de la Nación a proponer un estudio de ADN, a lo cual se opusieron el Instituto Sanmartiniano y la Academia Nacional de la Historia. Evidentemente hay una intención política. Al decir que San Martín era hijo natural de una india, está detrás el movimiento de izquierda indigenista. El mismo que hace campaña contra Roca por la conquista del desierto. Entonces, es distinto. El libertador de América era un indio que luchaba no por la independencia, sino que era una lucha de clases. Es decir. Ese tipo hablaba en serio. Creo que esto es lo grave. Creo que esto es lo grave. Sí, creo que no mueve a risa este tipo de mirada, la capacidad de poder hacer estas cosas. Yo creo que en la historia ocurren casos de justicia poética, así como son. Eso está muy bien, eso está muy bien. Siendo hijo de indios, hayan liberado a América. Chumbita fundamentó la tesis En el secreto de Yapeyú, el origen mestizo de San Martín, libro publicado en el año 2001. Hay un nombre que quiero que usted lo tenga muy presente, que es Rosa Guarú. Rosa Guarú era una indígena que lo cuidó a San Martín cuando era muy pequeño. Hugo Chumbita, en El secreto de Yapeyú, habla de Rosa Guarú. Y en junio de ese año, Jorge Emilio de Alvear depositó una muestra de sangre en el Banco Nacional de Datos Genéticos para poder comparar su ADN con el de San Martín. Usted me pidió hacer un análisis de sangre y yo le dije que sí, que cómo no. El 4 de octubre de 2006, por iniciativa de la diputada correntina Araceli Méndez de Ferreira y otros, la Cámara de Diputados de la Nación declaró de su interés y recomendó al Poder Ejecutivo facilitar la investigación del origen mestizo de San Martín. Siento hoy más que nunca, por la verdad histórica que nos toca vivir, la necesidad de saber con absoluta certeza la filiación del hombre al que dimos el título mayor de padre de la patria, y por el que los correntinos sentimos el mayor de los respetos y de los orgullos. La prueba definitiva solo llegaremos a ella a través de la investigación en curso. Mientras tanto, esto yo creo que es un llamado, es una señal de nuestra identidad. Llegamos hasta el Senado de la Nación, le sacamos sangre a un alvear, hicimos el ADN de los alvear. Nos falta un pasito, así. Falta la prueba definitiva, que puede ser el análisis de ADN de los restos de San Martín, que están en el mausoleo de la Catedral Metropolitana. Revisar la historia de San Martín nos ayuda a entender el problema de fondo de nuestros países sudamericanos. Entender que no solo somos
una prolongación de Europa, sino que también se gestó aquí una nueva identidad americana. Esa identidad mestiza que San Martín representa y que nos señala el camino de nuestra emancipación cultural. Me nombraron capitán y vengo de Yapeyú. Voy a subir al Perú peleando la libertad. Mi madre fue guaraní, mi padre un conquistador. Por ello traigo un dolor que me quemó de gurí. Mi pueblo comprenderá que la libertad no tiene color, porque la igualdad es nuestro clamor, y así terminar toda humillación. Paisanos, valor, firme el escuadrón. Lautaro anunció nuestra redención. América al sur en revolución. Nuestra libertad mestiza tiene arteria guaraní. Que lo digan los abá que murieron con San Martín. Una madre india olvidada, la Rosa Guarú silente, acunó en brazos maternos la gloria del continente. Voy a guerrear hasta el fin al godo y al opresor. Soñé con ser protector, me llamarán San Martín, la madre que me parió, por la que un día volví, la busco dentro de mí. La encuentro mirando al sol, mi pueblo comprenderá que la libertad no tiene color, porque la igualdad es nuestro clamor, y así terminar toda humillación. Paisanos, valor, firme el escuadrón. Lautaro anunció nuestra redención. América al sur